presenta. Shalom, 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 shalom. Estamos ya Shalom. y en directo. Estamos aquí en Las Vegas, California. Bueno, perdón, Nevada, perdón. Las Vegas, Nevada, con nuestra amada Simcha. Shalom, shalom. Con nuestro Hola, amado. amado. Shalom. Shalom, shalom, amado. Shalom, hermanos y hijas. Desde allá de Las Vegas. Shalom, 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 shalom. Soy Morri Rafayá aquí de Los Ángeles, California. Vamos a empezar, amados, y vamos eh, pues vamos a dar comienzo a la clase de Toja, la Yeshiva de esta tarde. Vamos a hablar un tema que pertenece a esta parashá, bueno, que acaba de pasar, pero tiene que ver mucho con la que estamos ahorita viendo. Pero son incógnitas, amados, que yo siempre hago preguntas y como que, o sea, necesitamos siempre hacer preguntas de esta clase porque si no las hacemos, entonces, pues para eso es la yeshiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varias cositas, amados, ¿ok? Vamos a ver varias cositas. ¿Por qué Kadosh Baruj muestra estas cosas, amados? Eh, y yo quiero, como se dice, que quiero ver por qué en el caso de Moshe, amados, en el caso de Moshe, sabemos que cuando eh, él estuvo en Misraim, en Egipto, por 40 años, y vemos que después de los 40 años, vemos que él huyó de la tierra de Egipto, porque aparentemente, pues, vemos que eh, tuvo que irse a ese lugar. Tuvo que irse a ese lugar y vemos que cuando él se retira de ese lugar de Egipto, aparentemente llega eh, a otro lugar que es el otro lado de Egipto. Estamos hablando de la península de Egipto. ¿Okay? Llega al otro lado que es Arabia, que es Midian. Ahora, eh, quiero que pensemos por un momento, amados, y vamos a ver unos cuantos, vamos a ver unos cuantos versos, amados, ¿ok? Pero lo estoy dando de entrada a nuestro amado en Gajolej, que está entrando en estos momentos. Ahorita está entrando el amado, pero lo vamos a esperar, ahorita está entrando. ¿Y por qué estamos hablando de esto, amados? Shalom, shalom, nuestro amado Gajolej. Entonces, ¿por qué vemos todo esto, amados? En el caso de Moshe, cuando él se retira eh, de, de Egipto, vamos a ver un verso, amados. Bueno, varios versos, pero voy a pedir a nuestro amado Simcha, si lo puede leer, por favor. Un Sí, momentito, amado. déjenme mostrarlo aquí para que ustedes lo miren. Voy a pedir que lea el verso 11 y 12, por favor. Bueno. Un día, cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel, y él los vio luchando con trabajos gravosos y vio un misrayimí golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Él miró
a este lado y al otro. Cuando él vio no, que no había nadie alrededor, mató a Misrayimí y escondió su cuerpo en la arena. Muy bien. Eh, Vamos a saltar un poquito más para allá, vamos, ¿ok? Vamos a ver el verso 13 y 14. ¿Lo puede leer, amada? Simcha. Al día siguiente, él salió y vio a dos hombres hebreos peleando el uno con el otro. Entonces dijo al que estaba haciendo el mal, ¿por qué estás golpeando a tu compañero? Él respondió, ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matar como mataste al Mirayimí? Moshe tuvo miedo. Claramente él pensó, el asunto es conocido. Muy bien. Bueno, vamos a parar ahí, amados. Estamos viendo aquí que Moshe era una persona, no era cualquier persona, amados. Vengamos por un poquitito, amados. Pensemos por un poquitito. Era una persona instruida en muchas clases de conocimiento. ¿Ok? Era conocido, tenía conocimiento, sabiduría de Egipto, ¿ok? Sabía lo que era, cómo trabajaba, eh, lo que es la momificación, sabía lo que era lo militar, ¿ok? Sabía arquitectura, sabía muchas lenguas. Y eso le estoy diciendo lo que un faro necesitaba saber para ser faro, necesitaba saber todo eso. Moshe era el siguiente faro, amados, ¿ok? Y no solamente esto, amados. Él sabía cómo pelear y todo esto, amados. O sea, para una pelea no era cualquier cosa, llegó hasta este momento que lo mató, amados. ¿Ok? No era cualquier persona Moshe, amados. En ese momento, amados, de que lo mató, vemos que uh, él ya sabía lo que le esperaba con Faro, ¿ok? ¿Y qué es lo que hizo, amados? Huyó del lugar. Pero lo que vamos a ver a continuación, amados, es que, y quiero que lo que vamos a hablar en este momento, amados, que no estamos diciendo que eso es, sino que pensemos por un momento, ¿ok? Estamos diciendo que estamos saltando a conclusiones, no. Nomás digo que usemos la lógica. En muchas de estas cosas yo siempre he dicho que el usar la lógica es bien necesario para entender y comprender la Torah. ¿Ok? Ahora le voy a pedir a nuestro amado Gajolech. Si shalom, shalom, o shalom, shalom. Le Shalom, voy a pedir a shalom. nuestro amado que si puede leer aquí. Le voy a pedir que lea el verso 15, 16, por favor. ¿Ok? Cuando Faro lo oyó, él trató de matar a Moshe, pero Moshe huyó de Faro para habitar en la tierra de Midian, y habiendo ido a tierra de Midian, se sentó junto al pozo. Las 7 hijas de un Cohen oficial de Midian vinieron a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar de beber a las ovejas de su padre Yitro. Cuando los ovejeros vieron y trataron de echarlas, pero Moshe se levantó y las defendió, y entonces él dio de beber a las ovejas de ellas. Hasta ahí vamos a llegar. Muy bien. Estamos viendo algo interesante, hermanos, porque una vez más, eh, el lugar donde ellos están viviendo era Egipto del norte y Egipto del sur. ¿Ok? Egipto, sinceramente, es una tierra bien árida, hermanos. ¿Ok? No es algo que, que estamos inventando, es algo que es la verdad. ¿Ok? Y no solamente en el lugar donde estaban viviendo, amados. Moshe aparentemente llega al otro lado, ¿ok? Llega a Midian, ¿ok? Pero
como vuelvo a decir, ah, cuando él llega allí, amados, cuando llega a ese lugar, estamos viendo que él llega y llega a Midian, una tierra que es completamente diferente a la tierra de Egipto. Ahora, cuando yo digo esto, amados, ¿ok? Cuando yo digo esto, estamos viendo que no era Egipto. Y lo que acabamos de ver anteriormente, amados, por ejemplo, en la parasha anterior, ¿qué es lo que dice, la Torah? Que son 3 días de viaje, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? En el desierto, así dice, ¿verdad? 3 días de viaje en el desierto. Muy bien, vamos a ver algo interesante, amados. Quiero que miremos algo interesante, amados, ¿ok? Y ahora les voy a mostrar algo en este momento. A ver, ¿me pueden mirar esto, amados? ¿Sí lo pueden mirar? Sí, Muy bien. Sí, amado. Estamos viendo aquí, amados, que todo esto, amados, si ustedes miran aquí el ratón, ¿verdad? La flecha, todo esto es lo de aquí arriba, para que ustedes me comprendan bien, amados. Lo que ustedes están viendo aquí, amados. Y quiero que, yo no sabía esto, lo aprendí cuando fui a ese lugar, a Egipto, ¿ok? Me di cuenta que lo de arriba, el río Nilo que corre aparentemente para arriba, el río no corre para arriba, sino no corre para abajo, mejor dicho, el río no corre para abajo, sino corre para arriba. Entonces, para un egipcio, ellos lo toman que como corre para arriba el río, entonces aquí arriba le llaman Egipto del Sur. Y abajo le dicen Egipto del Norte. Es al revés. Si ustedes van allá, le van a decir lo mismo. Yo no sabía eso. Yo decía, wow, es porque corre el río al revés. Corre para allá, para el otro lado. ¿Ok? Para el Mediterráneo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, algo bien interesante, amados. ¿Ok? Es que cuando Moshe huye, aparentemente, esto lo que ustedes ven hoy en día, aquí en la flechita, esto no se llama la península de Sinaí. No lo es. Esta es la península de Sinai. Esto es lo que se llama el desierto de Sinai. Perdón, déjeme volver. Esta se llama la península de Egipto. ¿Ok? Hoy en día le dicen la península Sinai. Pero este es el desierto de Egipto. Aquí. La península de Egipto. Ahora, al otro lado, amados. Al otro lado, todo esto que está viendo usted aquí, donde dice Jabal Alos, significa la montaña de la ley. Aquí todo esto se llama Arabia. Y en este lugar aquí, amados, en este lugar aquí alrededor, se llama Midian y nunca ha cambiado. Entonces, lo interesante que estamos viendo, amados, es que Moshe llega hasta este lado. ¿Ok? Pero vamos a pausar un poquitito porque hay un pequeño detalle que quiero que consideremos. ¿Ok? Y pensemos por un momento. Muy bien. Volvamos a la lectura. Llega a ese lugar y ¿cómo se llamaba aparentemente el suegro de él? O sea, el papá de las mujeres. Jethro. Yitro. Mire lo que dice el verso. Le voy a pedir a nuestro amado Pinjas, si puede leer. Voy a pedir que lea el verso 17, 18 y 9. Por favor. Nuestro amado More Pinjas, por favor.
Cuando los ovejeros vinieron y trataron de echarlas, pero Moshe se levantó y las defendió. Entonces él dio de beber a las ovejas de ellas. Cuando ellas vinieron a Reuel, el padre de ellas, él dijo: ¿por qué están de regreso tan pronto hoy? Ellas respondieron: un Misraimi nos rescató de los ovejeros. Más que eso, él sacó agua por nosotras y dio de beber a las ovejas. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, amados? Primeramente, en el verso 16, aquí, ¿cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba Yitro. Pero aquí dice que llegaron a Ruil, vinieron al padre Ruil. Ahora, este nombre, o mejor dicho, esta persona, Yitro, tenía varios nombres. En otro tiempo tenía como 8 nombres. ¿Ok? Pero aquí Ruil, este nombre Ruil, era un título. No era un nombre, era un título que fue pasado. Por ejemplo, el primero era Ruil, su título, entonces su hijo también le llaman Ruil segundo. Es un título. ¿Ok? Amado, eso significa su excelencia, ¿no? Sí. Por eso le digo, es como Melquisedec, es un título. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algo bien interesante, amados. ¿Ok? Y ahora quiero que miremos algo bien interesante. Ahora, nuestra amada que está hablando aquí, eh, le voy a pedir, amada, que si puede leer 19 al 22. Ellas respondieron, un Misrayimí nos rescató de los ovejeros, más que, más que eso, él sacó agua por nosotras y dio de beber a las ovejas. Él preguntó a sus hijas, ¿dónde está él? ¿Por qué dejaron al hombre ahí? Invítenlo para que venga a comer. Moshe estaba feliz de quedarse con el hombre y le dio a Moshe su hija Sífora, Ave, en matrimonio. Ella dio a luz a un hijo y él lo nombró Gershom, extranjero aquí, porque él dijo, yo he sido extranjero en una tierra forastera. Muy bien. Vamos a pausar. Ahora sí vamos a pausar y vamos a hacer preguntas bien interesantes. Primeramente, estamos dando cuenta, amados, que aquí aparentemente, y bueno, y antes de seguir adelante, ¿cuántos años está Moshe que fue criado en Egipto? ¿Cuántos años para después huir de allí? ¿Cuántos años? 40, 40. 40 40. años. Y 40 años, entre comillas, estuvo en Midian. Ujú. ¿Cuántos años? Sí, serían 80, son 40 y 40. Muy bien. Mi pregunta es, si los últimos versos que acaba de leer nuestra amada Simha, él llega a Egipto, perdón, a Midian. Su padre le da una esposa, Sífora. Tiene 2 hijos. Y, aparece como si esos años que estuvo en Midian fueron como unos cuantos. Porque regresa de nuevo a, ¿cómo se dice?, a Egipto, pero, los niños o los muchachos son muchachos, no son adultos. Entonces la pregunta es, hay una discrepancia allí, ¿verdad? Porque los muchachos todavía están muchachos, pero han pasado 40 años. Entonces, algo está pasando allí. Ahí se cree que primero llegó a Cus. Así es. Entonces la pregunta es, hay unos años perdidos allí que la escritura no lo dice, pero hay otras fuentes a donde dice que no fue directamente a Midian. Incluso ahí es donde tuvo la primer mujer, la mujer cusita. Así es. Entonces, vamos a ver, amados, que como vuelvo a decir, es algo que necesitamos tomarlo con mente abierta, amados, ¿ok? Mente abierta. Porque es necesario que nosotros, como vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, no me canso de decir todo esto, amados. ¿Ustedes creen que toda la escritura, desde Bereshit hasta Revelación,
completa toda la escritura, amados? Originalmente. No, amados. El Vaticano puso todo esto en junto, amados. Pero en realidad hay más libros que han sido, como se dice, dejados fuera. Entonces no podemos cerrar nuestras mentes y decir que solamente esto es. Porque originalmente no lo era así. El Vaticano puso todo esto junto. Eso no necesariamente significa que eso es todo. Hay otras fuentes donde nos muestra otro ángulo de la historia. Entonces, han habido otros años que están recopilados con Moshe, ¿okay? Porque no tiene sentido, man. 40 años, después de 40 años regresa y los muchachos todavía son muchachos. ¿Tiene sentido, vamos? No tiene sentido. Algunas de las cosas nosotros tenemos que preguntar. Yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo es posible? 40 años pasados, pero todavía son muchachos. Tuvo que esperar como casi 40 años para que Yitro le diera una mujer y tuviera hijos. No tiene sentido más. ¿Ok? Son cosas que nosotros tenemos que preguntar y hacer investigación. Nuestro amado Gajole puede elaborar un poquito más. Sí, amado. O sea, realmente hay muchas cosas que luego no podemos creer al 100%, pero por eso yo siempre recomiendo todo pasarlo bajo el filtro de lo que es Torah, porque así como hay muchos midrashim que nos dan luz, hay unos que definitivamente nos dicen cosas que no. Por ejemplo, hay un midrash que también nos dice que Moshe nació circuncidado, ya tenía su brit milá, y cuando nos vamos a la Torah nos damos cuenta de que Sífora fue lo que le tuvo que hacer la circuncisión porque le estaba costando la vida. Entonces, sí tenemos la obligación nosotros de investigar, de estudiar, de pasarlo por la Torah, porque no podemos dejar ni siquiera tanto la gente que estudia mucho Brit Hadashah, luego no creen en que son todos los libros, como hay muchos que creen todos los midrashim. Entonces sí vale la pena estudiar y pasar esta Torah o sea, que sea basarlo todo por la Torah, porque ahí es donde nos damos cuenta que Moshe tuvo la mujer cusita y después cuando vemos lo de Miriam, está hablando porque volvió con la mujer cusita, ¿no? Sí es. Cuando habla precisamente de la mano, de la lepra, ¿verdad? Por la lesión Jara, estaban criticando por la mujer cusita. Son muchos detalles que son de buen estudio, amado. Sí es. Entonces, como vuelvo a decir, amados, es uno de los puntos que quería traer, amados, que son necesarios nosotros como que meditar por un poquitito. Estamos diciendo que eso es, pero son preguntas que nosotros tenemos que tener la mente abierta, amados, para que podamos expandir el conocimiento de la Torah, porque son muchas cosas que la Torah dice, o sea, ¿verdad? Y como Kadosh Baruj Hu lo muestra en varios versos, no solamente en uno, sino en muchos. Nosotros tenemos que poner todo, como investigadores que somos de la Torah, poner todo en encaje. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente, amados. No sé si nuestro amado Pinjas tiene otro pensamiento. Totalmente de acuerdo con el comentario, porque aún hace 2000 años atrás, ¿verdad? Aparece fuentes en el Brit Hadashah que no son mencionadas en la Torah ni en el Tanakh. ¿Eh? Y entonces, un ejemplo de eso es Janes y Janes, los dos que se opusieron a Moshe, ¿verdad? Que son mencionados en el Brit Hadashah, que da a conocer ¿verdad? A que uno pueda analizar que había rollos, había informaciones que a nuestro tiempo pues fueron obviados o están escondidos y ya sabemos qué pasó, ¿verdad? O el gobierno babilónico de hoy en día pues los ha ocultado, ¿verdad? Pero en el Brit Hadashah pues se mencionan unos datos de unas fuentes de información que se expresan
pero que nos pone a pensar de que por qué no están incluidos en la Torá esos nombres y por qué no están incluidos en Tanakh. Pues obviamente lo que tenemos es Rafa. Hay falta de información. Hubieron rollos, uno puede pensar que hubieron rollos que no fueron incluidos en, en este insumo de información. Sí es. Nuestra amada Simha, ¿tiene algo pensamiento? Sí, yo creo que es importante que nosotros, sí está bien que leamos la Torá y sabemos que es Emet, pero también es bueno buscar fuentes de información. Y otra cosa que creo que es un poquito importante, nosotros van a ser reveladas cosas a nosotros con presión entre la verdad y la mentira cuando nosotros estamos constantemente en tefilá. Si nosotros solamente vamos a leer y somos obedientes a los mitzvot que están escritos en la Torah. Cuando nosotros llevamos una vida kadosh, comemos lo que tenemos que comer, que es comida kosher, y haciendo tefilás, llevando una vida kadosh, nosotros, el ser mismo ser supremo nos va a ir abriendo la mente y poder nosotros tener ese discernimiento entre lo que sí es y lo que no es. Entonces, es bien importante estar conectados de todas las áreas donde el Padre o el Ser Supremo nos dice que estemos conectados. Entonces, es importante leer la Torah y los otros libros que vienen para que nos den una explicación extra, los Midrashim y todas esas otras cosas que están. Sí está bien que estén, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. En cuanto nosotros vamos siendo obedientes, el Padre mismo nos va a ir dando la información para que nosotros empecemos a buscar, porque estamos dentro de la obediencia y dentro de todo lo que Él quiere que guardemos. Creo que esa es una de las maneras que yo pienso, en mi opinión, que nosotros debemos de empezar a cuidar lo que comemos, que guardemos los mitzvot, guardemos nuestros mandamientos, guardemos el día Kadosh, o sea, estemos en ese pueblo apartado y no salirnos de ahí. ¿Para qué? Para que cuando nosotros empecemos a estudiar otros libros, podamos entender, esto no es, esto sí puedes, así es o así no. Creo que es importante que nosotros nos conectemos espiritualmente también, no solamente, y con obediencia, no solamente leer y leer por leer. No nos vamos a confundir un poquito más. Muy bien, muy bien. Nuestro amado Gajolej. Sí, amado, es que hay muchas cosas en la Torá que de verdad tenemos que ser muy estudiosos, muy cuidadosos, muy observadores. Por ejemplo, en esta parashá precisamente de este Shabbat, lo que estamos viendo ahorita, hay una parte poquito antes, en lo que estábamos leyendo ahorita, donde dice precisamente que ponen a Moshe en el río y Miriam va viendo y cuando la hija de Faro lo toma, en ese momento ella ya está lista y le dice, ¿quieres que te consiga una nodriza? ¿No? Y dijo, sí, yo le voy a pagar, tú tráemela, yo le voy a pagar. Y ella dice ahí la Torah que se la lleva por 2 años, pero no nos dice nunca y eso es cuestión de entenderlo, que ella tenía contacto con Moshe, no nada más esos 2 años. Ella tuvo ese entrar a palacio y verlo y todo, y la prueba la tenemos en que un niño de 12 años no es consciente, pero cuando el Ser Supremo se le presenta en la zarza ardiente, le menciona a Abraham, Isaac y Jacob, y él sabía de quién estaba hablando. O sea, ahí nos damos cuenta de la instrucción que ya le había dado, toda la instrucción hebrea que tenía, no era de 2 años. Entonces, por eso es bueno también apoyarse en otros libros, porque hay ciertos lugares que si nada más vemos un solo lugar, como que nos podemos perder un poquito. Sí es. Bueno, quiero añadir un poquito todo lo que está diciendo nuestro amado. Moshe sí fue instruido en lo básico de las cosas de hebreas, pero no completo, porque lo demás ya Kadosh Baruj Hu se lo reveló. Okay, muchas cosas que estaban codificadas, el Ser Supremo se lo dio ¿cómo se dice? En la aparición de la zarza.
algo que ni él lo sabía. Y era el secreto de lo que Jacob se lo pasó a Yosef, y Yosef se lo pasó a sus hermanos cuando estaba muerto. Y eso es, el Ser Supremo se recordará. Que es un secreto, ¿ok? Que ya después Yahweh se lo revela o sea, que casi fue perdido a nuestros padres, pero cuando Yahweh se lo muestra a Moshe, Moshe se lo lleva a los ancianos, y cuando dice esta clave, ellos, porque no le estaban creyendo a Moshe ni por señal ni nada, pero cuando él menciona esa clave, entonces dice que ellos se postran y adoran, y dice, ¿qué es lo que podemos hacer? Pero necesitaba mencionar esa clave. Entonces, como vuelvo a decir, lo que dice nuestro amado Gajolej, yo completamente estoy de acuerdo, pero no al 100%, porque lo demás Kadosh Baruj Hu, pues se lo mostró. Nuestro amado Pinjas, ¿todo estamos bien? Vamos a pasar a lo siguiente. Quiero hablar ahorita, amados, acerca de la parashá que acabamos de ver, de que es la parashá Shemot, ligada con lo que viene a continuación en este Shabbat, que es la parashá Waera. Ahora, en esta parashá Waera, es bien interesante, amados, cómo después de muchos años, amados, nuestros padres estuvieron, no eran 40 años, eran varios años, 200 días, que estaban en esa situación de esclavitud. Voy a hacer una preguntita, amados. Ellos vinieron a ser los invitados a ese lugar y después terminaron como esclavos, ¿verdad? Les voy a hacer una preguntita. ¿Ustedes creen que era justo para pongámonos por un momento en los zapatos del rey, el faro, y hacer lo que él hizo? ¿Ustedes creen que estaba bien? Porque, ¿qué es lo que dice él? Estos se pueden ir con los enemigos si hay una revuelta, y ellos se van a ir en contra de nosotros. ¿Ustedes creen que era justo lo que estaba haciendo? ¿Sí o no? O sea, como un líder, como un faro, como una estrategia, como vamos a decir, ya gubernamental. ¿Ustedes creen fue? A ver, Yo creo dígalo. que era un pretexto. Yo creo que era un pretexto lo que él estaba diciendo, porque yo creo que el principal problema que él veía era, pues, si se les va la mano de obra, precisamente llega una ruina económica. Entonces yo pienso que lo que estaba él haciendo en ese comentario era un pretexto. Muy bien, muy bien. More Pinjas. Lo podemos ver también como un problema de seguridad nacional, porque acuérdate que los gobernantes también analizan todo. Y esto está pasando ahora mismo en varios países en la actualidad. En Estados Unidos también con los inmigrantes, ¿verdad? Pues hay otro problema. Y tratan de resolver un problema y le surge otro, ¿verdad? Por decirlo así. De acuerdo con el More Yajolet, pero hay otros puntos también de analizar, porque los gobernantes, primero, que aquel gobernante que le dio el acojo a la familia de Israel, rompió con unos ítems culturales de la nación, porque la misma Dabar dice que era abominación comer con ellos. Ellos eran ovejeros y demás. Ya sabemos esa línea. Y entonces ese faro, ese gobernante tuvo una lucha interna también con sus consejeros, eh, para poder establecer a Joseph y darle la sortija. Darle la sortija es decir, darle el poder, ¿verdad? Después de Faraón era Joseph.
pero no lo vemos de una forma literaria. Pero si vamos al contexto, le fue dado a la esposa de Potifar para limpiar el honor, su honor, que había sido manchado por 12 años de prisión. O sea, tenemos unos contextos ahí ocultos, porque dice que el faraón le entregó la esposa de Potifar. O sea, la costumbre es que el padre entrega a la hija, sino que el faraón entregó la hija de Potifar, dice, literalmente. Estamos viendo un evento que el honor, el honor de Joseph fue elevado, fue levantado y rompió con una línea cultural también en Egipto, en Misrayim. Ahora, la pregunta surge, este gobernante que surgió después quiso instaurar la, la normativa original que tenía Egipto. Se pregunta una, quiso restaurar porque Joseph hizo un cambio radical en Egipto. No podemos olvidar eso, ¿entiendes? Y entonces tenía al norte a Israel, en Goshen, y a cual le había permitido no tan solo criar sus animales y sus ovejas, que también los animales de Faraón se los cuidaban, Israel se los cuidaba, dice la Daval. Y entonces ahí pues hay un conjunto de temas y bajo el contexto, ¿verdad?, que hemos leído, que despierta que ese faraón, quizás por seguridad nacional o por traer la cultura nuevamente, establecer el régimen como al principio, tú sabes, surgen esas preguntas, es mi comentario. Muy bien. Tomada Simcha. Mi comentario yo le voy a contestar un poquito más simple, amado. El Ser Supremo le dijo al padre Abraham que esas cosas iban a pasar. Sin importar la justicia del hombre, que si fue justo o no fue justo, ya había dado la palabra al Ser Supremo. Entonces, no había manera de cómo salirse de ahí. Es algo ya dicho, ya fue puesto y se cumplió, porque así lo dijo el Ser Supremo. No importa, pudiéramos ser Misrayim o pudo haber sido otro país, cualquier otro país, pero ya había abierto la palabra del Ser Supremo y tenía que cumplirse. Si es justo o no es justo, fue la voluntad del Ser Supremo que se lo dijo a Abraham desde muchos años antes. Muy bien. Bueno, yo quiero nuestro amado Carlos, Shalom Shalom, bienvenido. Nuestro amado Gajolech dijo algo bien interesante, nuestro amado Pinjas también, nuestro amado Simcha. Yo pienso, amados, que en el mero principio él hizo una decisión, vamos a decir, gubernamental, pero al final, lo que dice nuestro amado Gajolech tiene muy cierto. Cuando Moshe llega y le dice, deja irlo, entonces, por supuesto, no lo iba a dejar. Y se le iba a ir, como se dice, el ganso de oro, ¿verdad? Porque de allí dependía toditito. Entonces, pero en el mero principio, hace esa decisión gubernamental en los ojos de un faro. O sea, como dice nuestro amado Pinjas, de restaurar algo que fue en el principio. Este hombre pues no ignora los méritos de Joseph, de todo lo que había cambiado, y vuelve a restaurar algo que era. Entonces vemos que nuestra amada Simcha tiene mucha razón, porque la Torah lo simplifica, que fueron esclavos simplemente, pero ya después vemos que lo que pasó. Entonces, mirando todos estos ángulos, amados, es necesario nosotros mirar en la situación que nuestros padres están. Mi pregunta para ustedes, amados, aunque ellos sabían no a ciencia cierta, ¿ustedes creen que todo el pueblo de Israel que estaba en ese momento, amados,
conocían a ciertas ciencias cierta la Torá o nomás la conocían como, o sea, oral, o sea, que se pasaba de generación en generación, pero no como nuestros padres anteriormente, como como Jacob, o sea, como Joseph, como o sea, ya en ese tiempo, acuérdense que estaba en un lugar que era idólatra. Y sí, amado, ahí estamos hablando de 400 años. Estamos hablando de esos 400 años que de verdad la gente se empieza a acostumbrar a la forma de vida del lugar de donde estás, te empiezas a mezclar, e incluso nos damos cuenta que como la estrategia de Faro puso los mismos hebreos como capataces, ¿verdad? Para estarse buscando problemas entre el mismo pleito, no lograr una ejad. Y nos damos cuenta que el propósito del Ser Supremo fue llevar al pueblo a Misraim para agarrar humildad, lograr una ejad y clamar al final para poder salir con riqueza y para poder lograr el plan del Ser Supremo. Primero tuvo que humillarnos, tuvo que unirnos en ese clamor, en esa ejad, y solamente se podía de esa manera. Entonces yo creo que no, yo creo que no la conocían a ciencia cierta, tenían esa idea, pero si tenían la idea, la oían, pero no la vivían. Lo que tenían no mucho, pero, o sea, más que los demás, eran los ancianos. Eran los ancianos, pero no completamente. O sea, lo conocían más que los demás. Eso lo podemos decir. Porque Yahweh le dice a Moshe, ve a los ancianos, no le dice ve a la gente, dice ve a los ancianos primero. Entonces, eso nos da a entender que si habían, como se dice, cabezas de líderes en medio del pueblo de Israel, o sea, en el tiempo. Ahora, vamos a hablar algo interesante, amados. ¿Había idolatría entre los benes de Israel? ¿Sí o no? Sí, Sí, Sí. Absolutamente sí. si hubiesen optado por la Torá, no hubiese venido la esclavitud. Sí es. Les voy a hacer otra preguntita. ¿Ustedes creen que para nuestros padres, que era una generación ya, o sea, nueva en cierta manera, en el tiempo de Egipto, o sea, de la esclavitud, ¿ustedes creen que para nuestros padres en Egipto, estamos hablando de todos nuestros padres, o sea, como pueblo, ¿ustedes creen que era una besorot, unas buenas nuevas para ellos cuando Yahweh les da la Torá, sí o no? ¿Cómo fue? Sí. sí, O sea, sí y no, amado. cuando Yahweh le da, o sea, las 10 palabras, ya después en el Yom Kippurim le da la Torá, fueron una besorot, unas buenas nuevas, sí o no a nuestros padres. Pero fueron una Sí buena y no, nueva. amado. Bueno, todos dicen Pero que sí. Muy bien. ellos tenían ellos tenían la data desde un principio. Lo que pasa es que en 430 años en idolatría dejan la Torá a un lado y porque la normativa vino desde Adán. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ir uno por uno. ¿Ya dijo algo más, nuestro amado Pinjas? Es que 430 años, pues tenía que ya pues, volver otra vez a recalcar la Torá, porque que 400 años idolatrando, aunque siempre hay un remanente, ¿verdad? Que guarda, transmite la Torá, como fueron nuestros padres en ese tiempo, hacia atrás. Pero 430 años, obviamente, pues se fueron en idolatría y máxime que era una nación que idolatraba a gran escala. Ok. Ok. Nuestra amada Simha. Yo creo que sí y no, amado. Ok.
Nuestro Y amado, la a razón, ver, y la razón por la cual es que si miramos en el tiempo pasado, ellos tenían unas costumbres ya puestas en ellos, pues tenían una manera de vivir una esclavitud, no la esclavitud que vivimos ahora, que es opcional, pero en el tiempo era forzada y estaban acostumbradas a esa forma. Ahora estamos siendo esclavos, pero por opción propia. Y mucha gente que puede tener la libertad de estar eh, siguiendo los mitzvot del Supremo, no los sigue porque quieren vivir bajo esa esclavitud en este momento. Si en aquel momento se les fue dado que eran oprimidos, eran marginados, eran esclavizados, forzados a estar en eso, y cuando vino al Ser Supremo a querer dar una palabra nueva, una palabra de vida, muchos no la aceptaron, igual como ahora. Mucha gente le gusta mantenerse en esa misma esclavitud y vivir en la misma desobediencia, amado. So, yo creo que es sí, no, la ok. respuesta. Nuestro amado Gajolej. Como tal, como buenas nuevas, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el pueblo ya estaba perdido. Eso yo lo puedo ver como los tiempos actuales. La gente simplemente va y sale a trabajar diariamente, regresa y si el patrón le dice que trabaje el Shabbat, pues ellos tienen que trabajar el Shabbat porque son esclavos. Actualmente son esclavos. La gente no puede decidir guardar un Shabbat porque si no, lo corren del trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dar el paso a la libertad y eso nos indica que no había inmuná, no había confianza. Entonces, definitivamente estamos hablando de una mentalidad del pueblo donde no tenía ninguna inmuná, no tenía confianza, no tenía perseverancia, donde definitivamente estaba perdido en una idolatría tremenda hasta hacia las mismas personas. Sí. Entonces, al momento de que llega, para mí, en ese lado sí lo veo como unas buenas nuevas, porque vino a darle la libertad, vino a dar la oportunidad de guardar Shabbat, vino a dar la oportunidad de tener una intimidad con el Ser Supremo. Entonces, vino a retomar lo que se había perdido. Muy bien. Carlos, ¿algo? Carlos, No, pensamiento. no, todo bien, todo bien. Muy bien. Le voy a pedir a nuestro amado Pinjas, si puede leer este verso, por favor. Está en el libro de Hebreos 4:1-2, por favor. Hebreo. Sí, 4:1-2, aquí está. Por lo tanto, estemos aterrorizados de la posibilidad de que a pesar de la gran esposo está en vigor, cualquiera de ustedes que pueda ser juzgado de haberse quedado corto en alcanzarlo. Pues las buenas nuevas, vieja de Chada, está hablando ahí, No, también ha sido, Las Besorot, las buenas nuevas. las buenas nuevas, ok, las buenas nuevas también han sido proclamadas a nosotros y así como fueron a ellos, pero el mensaje que ellos oyeron no les hizo ningún bien, porque no les, porque los que lo oyeron no lo acompañaron con confianza. Estamos viendo, amados, lo que exactamente dijo nuestro amado Gajolej. Entonces, quiere decir, amados, que el pasado se vuelve a repetir. O sea, es simplemente eso. El pasado es el mismo formato, amados. Quiere decir que no hay nada nuevo debajo del sol. Nuestros padres también se les dijo lo mismo que nosotros nos está dando, amados. Fueron buenas nuevas. ¿Ok? Nuestro amado colega lo está diciendo claro. En toda la Torah lo está diciendo claro que nuestros padres eran idólatras. Nos sacó Kadosh Brajú de la esclavitud y todavía seguían esclavos en la idolatría, amados. Y siendo libertados literalmente, amados. Todavía siguen en esclavitud, en idolatría. Y Yahweh les dice, ¿por qué? Si ya los saqué de allí. Y todavía seguían ellos adorando a Baal, a Renfán. Lo dice Renfán, ¿verdad? Que dice, me adoraste 40 años, dice, en el desierto, dice. Lo dice bien claro, amados. Entonces, las buenas nuevas, que es la Torah, amados, se les habló a nuestros padres, también las mismas nuevas te lo está hablando a nosotros.
buenas nuevas es básicamente buenas noticias. Algo que nosotros no sabíamos, ahora ya lo sabemos. Nuestros padres a ciencias, por eso les hice la pregunta anteriormente. ¿Lo sabían ciencias? Sí sabían aquí y allá, pero no completamente, amados. Ya cuando está codificado en papel, entonces ya Moshe le está diciendo esto a ellos, lo que tenían, lo que debían hacer. Y aún así, amados, ellos no combinaron algo muy importante que es la emuná, la perseverancia. Es algo que nosotros tenemos que hacer un reflejo a nuestras vidas, porque si se les habló a ellos y fallaron, amados, ustedes creen que vieron con sus propios ojos las maravillas y nosotros que no hemos visto nada, amados. Pongámonos a pensar por un momento. No hemos visto nada y si vemos no es comparado como nuestros padres vieron en el desierto. Y aún viéndolo, amados, no combinaron eso bien importante. Entonces, vuelvo a decir una vez más, amados, esta parashá que viene en este Shabbat va a hablar acerca de esas maravillas que vienen, ¿verdad? Que Moshe iba a hacer. Habla acerca de las deidades que tenían, eran más de 1000 deidades, amados, ¿se imagina? Y algunas son inventadas y otras, es increíble, amados. Por cualquier cosa se hace una deidad. Yo me estaba dando cuenta cuando fui a ese lugar allá por Egipto que hay unos, ¿sabe usted? Yo no sabía esto, amados, que hasta 1900, no sé si 1960, todavía el gobierno de Egipto no había hecho como una barda en el Nilo. Déjeme elaborar cuando digo esto. Los cocodrilos estaban comiendo a las personas, ¿ok? Porque el gobierno de Egipto no había puesto una tipo, ¿cómo se dice?, barrera. Y porque en el río Nilo pues abundan los cocodrilos, ¿verdad? Entonces lo que ellos hicieron era que hicieron como un tipo barda alejar, como se dice, el río Nilo, lo hicieron así, o sea, iba así, pero lo alejaron así para dividir, vamos a decir, alejar a los cocodrilos. Entonces ahora no pueden pasar en el río Nilo. Estaban allí, pero no pueden pasar el río Nilo para que no sigan comiendo más personas, porque se las estaban comiendo. Y la más grande que fueron hallados, el más largo, bueno, hasta ahora, yo sé que todo el tiempo, pero como unos 9 pies. 9 pies de largo. ¿Ok? Yo le tomé una foto, sinceramente. Está bien súper largo, mouse. ¿Ok? 9 pies de largo. ¿Se imagina ese cocodrilo, mouse? Que venga usted, ¿no? Pues de almuerzo, mouse. O almuerzo o si no cena, una de dos. Pero, ¿se imagina, mouse? Y por eso hay una deidad que es de cocodrilo. ¿Se imagina? Entonces, en este Shabbat pues se va a hablar de todas esas deidades del Nilo y de todo lo que los egipcios creían. Bien interesante lo que pues esta parashá viene en este Shabbat. Vamos a ir terminando, amados. Un pensamiento final, amados. Vamos a empezar con Carlos. ¿Tienes algún pensamiento? Nuestra amada Simcha. Nuestra amada Simcha. Bueno, mi pensamiento es que ya nos están diciendo pues que qué lado queremos tomar, el lado donde queremos seguir siendo esclavos o en la parte donde nosotros queremos la libertad que nos ofrece el Ser Supremo, que para nada busca el mal de nosotros. En toda la Torá, él habla y él habla y él habla y habla y habla y nosotros por alguna razón tenemos oídos sordos. Creo que es momento que nosotros tenemos que tomar una decisión para nuestra vida aquí en la tierra y nuestra Neshama, cuidar nuestra Neshama y cuidar que no nos salgamos para entrar en un Egipto que no necesitamos ser esclavos, cuando ya tenemos la libertad plena de poderle servir a ese Supremo con todo nuestro corazón.
así es. Toda Rabama. Nuestro amado Ga- Gajolejo. Mi amado, bueno, voy a tratar de ser un poquito breve, pero mi comentario sería el tratar de buscar una ejad. Y yo en esta parashá pasada, yo les comentaba a los amados, precisamente cuando estudiamos la parashá, que para mí esta parashá Shemot fue toda ejad, toda ejad. Empieza y nos damos cuenta de que con la obediencia, que cuando el Ser Supremo le habla a Abraham y le dice, Lech lecha, mírate a ti mismo. Entonces, desde ahí, ve dónde estás, ve en el mundo de idolatría que te encuentras, ve en el lugar donde estás y salte de ahí. Salte de ahí, deja todo lo que tengas que dejar porque yo voy a estar contigo. Y ahí nos damos cuenta de la confianza y nos damos cuenta de que él entra en la obediencia y empieza a buscar a esa ejad con él mismo, para que realmente su querer, su pensar y su hacer llegara a ser uno solo, para servir a Kadosh Baruj Hu. Y de ahí se sigue, y esas generaciones que entran de Ejad, buscando un Ejad, nos damos cuenta hasta lo que es Israel, y de ahí nos damos cuenta que empieza la separación y entran 4 generaciones de esclavitud. Ahí es donde vemos la maldición hasta la tercera y cuarta generación, porque entraron en esa desobediencia, perdieron esa ejad. Como pueblo, como personas, como familias, perdieron esa ejad. Ya empezaron las diferencias, nos damos cuenta que el varón se fue, que dejó a la mujer, y empezamos a dar, y si leemos todo esto, nos damos cuenta cómo la ejad se perdió, no nada más en el pueblo, sino dentro de la familia. Y viene la libertad hasta que todos se unen en esa ejad, en un mismo clamor. Y ahí es donde empieza nuevamente el cambio. Entonces, mi comentario es ese, buscar, enfocarnos en esa ejad, primeramente nosotros con nosotros mismos, que nuestro hablar, nuestro hacer, nuestro pensar sea el mismo, nuestra ejad con nuestra familia, con un mismo propósito, para poder llegar a tener un ejad con el pueblo. Ese sería mi comentario, hermano. Toda Rabama, toda Rabá, toda Rabá. Nuestro amado Pinjas. Eso me trae a colación la parábola de las 99 ovejas y la número 100 que, que fomenta el dejar. En la misma, pues un ejemplo, la misma que Girar, es un redil, tenemos un redil de las ovejas, ¿verdad? Y el líder como ovejero tiene que velar por ese dejar. Entonces, si dice la parábola que si se va una oveja que es indagar, si está enfermo, enferma, indagar y buscar la forma de mantener a la quejilá unida y deben, pues, deberían traer el tema de esa parábola que es hermosa. Yo acá en las comunidades me piden porque ore por los enfermos, voy y en muchos casos pues pertenecen a otra quejilá y yo dije, y entonces uno se pregunta, adiós por los amados de allá, ¿por qué no están aquí? ¿Sí me entiendes? Y entonces veo esa oveja número 100 sin ser atendida, eh, eh, y entonces se va rompiendo el ejar. El ejar. Sería bueno con el futuro traer la parábola para ser, ¿verdad?, analizada y demás, porque para entonces nosotros llevar esta enseñanza a las comunidades. Muy bien, muy bien. Vamos a- vamos a hablar un poquitito de eso en la siguiente ocasión, amados. Primeramente, que Kadosh Baruj Hu, pues nos ayude, amados, nos ayude a, como se dice, a traer más, vamos a decir, eh, más puntos para que podamos ver qué es lo que Kadosh Baruj Hu puede
podemos ver en esto todo, hermanos. Así es que, primeramente, el Creador pues, nos ayude a estudiar más puntos en el futuro que no hemos visto anteriormente, y eso nos va a ayudar bastante, hermanos. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a terminar con el intro que siempre terminamos, el nuevo, el intro nuevo, así es que de despedida. Y primeramente el Creador, vamos a vernos la próxima semana, el mismo tiempo, mismo canal, la misma hora, las mismas caras. Primeramente el Creador nos traiga aquí, amados. Y este Shabbat viene la parashá Wa'era. Shalom, shalom. No se me olviden, no se vayan, y vamos a despedirlos con esta intro, amados, ¿ok? Shalom. Ada Ani presentó